Bienvenidos al módulo 1, Actividad Física, Deporte y Juego para la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Todo esto en el marco del Trampolín Project. Dentro de este módulo hablaremos cuatro temas. El primero, inclusión y discapacidad. El segundo, actividad física e inclusión. El tercero, recomendaciones generales en la actividad física adaptada. Y el cuarto, orientaciones metodológicas por origen de discapacidad. Primer tema, inclusión y discapacidad. Vamos a entender la inclusión como un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Esto a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Esto es una definición de la UNESCO del año 2005. Así también la dignidad será el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares por el mero hecho de ser persona. Así también los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Esta Declaración de Derechos Humanos se genera el día 10 de diciembre de 1948 y está traducida a más de 500 idiomas. Esta considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Si pudiésemos analizar los derechos humanos, lo haríamos en tres, ¿no? En tres grandes áreas, en tres grandes partes que forman esta forma de interpretar orgánicamente los derechos humanos. La primera es que los derechos humanos son universales y inalienables. Quiere decir esto que supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos y no se nos pueden quitar nuestra condición de derechos, ¿no? Porque al ser todos miembros del mismo planeta y ser todos parte de la gran familia humana, tenemos derechos que son imperecederos y propios de esta gran familia, como mencionaba, ¿no? Luego está la forma de verlo que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, ¿no? Esto quiere decir que un conjunto de derechos no puede disfrutarse, plenamente sin los otros, ¿bien? Y por último, tenemos que son equitativos y no discriminatorios. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Hablamos un poco de discapacidad y aquí nos vamos a una definición de la Organización Mundial de la Salud del año 2001, donde se entiende la discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas cotidianas y, bueno, y algo más complejo también. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales, ¿no? Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la vida y la sociedad en la que él se encuentra o vive. Orígenes de la discapacidad, usualmente se interpretan que pueden ser cinco. El primero es la discapacidad física, que se va a entender como aquel tipo de limitación generada por problemas en las funciones corporales, que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, ¿no? O estructuras corporales, que vendrían a ser las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes, que provocan una disminución o una falta total de movimiento. Luego, la discapacidad intelectual, que se caracteriza por presentar limitaciones significativas en el movimiento, en el funcionamiento intelectual, por ejemplo, el cociente intelectual, y en la conducta adaptativa, ¿no? Además de ser una discapacidad que debe diagnosticarse antes de los 18 años. En tercer lugar, se encuentra la discapacidad visual, que es el déficit parcial, resto visual, o total, en este caso vendría a ser la ceguera, de la función o las estructuras de la vista. La discapacidad visual se diagnostica en función del campo visual, que es el área visible entre el eje vertical y horizontal del ojo cuando se mira un punto fijo, y la agudeza visual,
que es la capacidad del ojo para identificar objetos a una determinada distancia. También está la discapacidad auditiva, que es el déficit parcial, que entenderemos y conocemos como hipoacusia, o total, la sordera, del canal auditivo. La capacidad auditiva se diagnostica, perdón, en función del número de decibelios que la persona puede oír en cada oído. Y por último está la discapacidad psicosocial, que es donde las personas que tienen una discapacidad de este orden son aquellas que reciben un diagnóstico de trastorno mental y o han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y o la exclusión social. Aquí hay un diagrama que ayuda a la clasificación internacional del funcionamiento, la salud y la discapacidad. Eh, Vamos a entender que tiene varias partes. La primera es la estructura y función corporal, que se coordina y, digamos, convive constantemente con las actividades y la participación, ¿no? Una falla en la estructura de la función corporal implicaría una merma en las actividades y, por tanto, una disminución en la participación, en la vida social, económica y política también, ¿no? Esto, obviamente, puede deberse a factores personales, bien genéticos, bien, y factores ambientales de dónde se desenvuelve la vida, bien. Todo esto influye directamente en lo que conocemos como estado de salud. Respecto a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, este es un instrumento de derechos humanos de las Naciones Unidas o del derecho internacional de los derechos humanos, esta área específica, que está destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. El objetivo de todo esto es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y también promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con la demás. Algunas leyes que están vinculadas a esta materia en Chile, bueno, primero nombrar la ley número 20.422, la cual establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. También mencionar la ley número 20.978, que reconoce el deporte adaptado. También la ley 20.845, que versa sobre la educación inclusiva. La ley 21.015 sobre inclusión laboral. Y por último, el decreto 50 de accesibilidad universal. Algunos datos relevantes al respecto: más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo existen al día de hoy. En Chile hay aproximadamente 2,8 millones de personas con discapacidad, que equivalen al 16,7% de la población. Niñas, niños y adolescentes, de ese porcentaje corresponden a 229.904 personas, la cual casi llega al 6%. De aquí podemos encontrar algunas de las referencias bibliográficas de lo que hemos estado conversando en las últimas diapositivas. Pasamos al tema 2, que es la actividad física e inclusión. La actividad física de la sociedad, el deporte, claramente también es un factor importante del desarrollo sostenible. Reconocemos la creciente contribución del deporte a la realización del desarrollo y a la paz en su promoción de la tolerancia y el respeto, y las contribuciones que hace al empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos de salud, educación e inclusión social. Todo esto en el marco de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Dentro del Plan de Acción sobre Actividad Física del 2018 al 2030, digamos, uno de los objetivos o las misiones fundamentales de este plan es asegurar que todas las personas tengan acceso a entornos seguros y propicios, así como a diversas oportunidades para mantenerse físicamente activas en su vida cotidiana, como un medio que permita mejorar la salud individual y comunitaria, y también contribuir al desarrollo social, cultural y económico de todas las naciones.
Algunos acuerdos internacionales al respecto: la educación física de calidad brinda distintas oportunidades para poder adquirir aptitudes, eh, características o más bien típicas de ciudadanos con confianza en sí mismos y socialmente responsables, ¿no? El empoderamiento de las personas con discapacidad tiende a eh, reforzar cuatro ejes fundamentales. El primero es que favorece el diálogo intercultural, baja las barreras y los estigmas también, ¿cierto? Los estigmas, apoya los cambios de la vida y empodera a las mujeres. Al respecto, se puede mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, la Carta Internacional de la Educación Física del año 2015 y el Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte de la UNESCO del año 2015. Respecto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 30 habla sobre la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, el cual en su punto 5 establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con los demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los estados partes de esta convención, ¿cierto?, adoptarán las medidas pertinentes para que eso ocurra. El deporte también y la actividad física promueven características tales como la sociabilización, la independencia, el empoderamiento, la real inclusión de la persona con discapacidad, y se genera esta dinámica de deporte y estigmatización, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la AFA, que vendría a ser la actividad física adaptada. Eh, la AFA es una rama profesional de las ciencias de la kinesiología, la educación física, el deporte y movimiento humano, que se dirige a las personas que requieren adaptación para participar en el contexto de la actividad física. La ciencia de la actividad física adaptada es investigación y transferencia, ¿no? Dirigida a todas las personas de todas las edades, desatendidas por la ciencia del deporte en general, ¿no?, desfavorecidas en recursos o sin poder acceder a las mismas oportunidades y derechos de la actividad física. Los servicios y apoyos AFA, la actividad física adaptada, se proporcionan en todo tipo de entornos, como ahí dice bien Cheville Hustler, el 2008, también Rainer Roldán, 2019. Por tanto, la AFA lo que permite es que la teoría y la práctica se relacionen con las necesidades y los derechos de los programas APA inclusivos y separados. Algunos conceptos importantes: vamos a hablar de deporte adaptado, que se va a entender como aquella modalidad deportiva que se adapta al colectivo de personas con discapacidad o condición especial de salud, ya sea porque se han realizado una serie de adaptaciones y o modificaciones para facilitar la práctica del deporte y de aquellos que practican el deporte, o porque la propia estructura del deporte permite su práctica. Esto lo comenta Reynel del año 2010. También está el deporte inclusivo, que será aquella actividad física y deporte que permite la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad, ajustándose a las posibilidades de los participantes y manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva que se trata. Y por último está la educación física inclusiva, la famosa EFI, que viene a ser una filosofía y una guía práctica que asegura que todos los individuos, independiente de su edad y habilidad, tengan iguales oportunidades de práctica en actividad o educación física. Esto basado en lo que dice Castle Little del 2005. Hay ámbitos de aplicación de la actividad física adaptada AFA, ¿no? El primero es el terapéutico, que tiene como objetivo alcanzar estados óptimos de salud desde una visión amplia orientada hacia la mantención y recuperación de las funciones, dirigido por profesionales de la salud. El segundo es educacional, dirigido a la formación y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el proceso educacional, encabezado por el profesorado de educación física con lineamiento holístico. También está el ámbito de aplicación deportivo, que está orientado a conseguir el máximo desarrollo de las capacidades motrices para la competencia, dirigido por profesionales del entrenamiento, con una visión hacia la eficiencia deportiva. Y por último, está el recreacional, que posee una orientación hacia el ocio y la práctica. Se realiza en diversos espacios dirigidos por los profesionales del área de la actividad física específicamente, y afines con una concepción corporal hedonista, más bien con el disfrute. Beneficios de la actividad física adaptada. Vamos a partir por los beneficios físicos. Primero es, obviamente, el desarrollo de resistencia, fuerza y flexibilidad,
la mejora del control postural y del equilibrio, el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria, prevención, mejora y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares y la prevención de la obesidad. Luego están los beneficios psicológicos, ¿no? Primero está la reducción de la angustia y la ansiedad, el fortalecimiento de la autoestima y del autoconcepto, la prevención de la depresión y también la disminución de los niveles de estrés. Sociales también, los beneficios alcanzan los beneficios sociales de la actividad física adaptada, la AFA, que mejora la salud y la calidad de vida, promoción de la independencia y de la autonomía personal en el desempeño diario, y la integración social y promoción del trabajo en equipo. Aquí también podemos encontrar algunas de las referencias que hemos hablado, ¿no? El marco de referencias para lo que acabamos de conversar. Punto 3. Recomendaciones generales en actividad física adaptada. Lo primero es que vamos a hablar de criterios de adaptación de tareas y juegos para la inclusión en educación física. La EFI, la educación física inclusiva, como lo habíamos conversado en diapositivas anteriores, viene a ser una filosofía y práctica que asegura que todos los individuos, independientemente de su edad y habilidad, tienen iguales oportunidades de práctica en la actividad física y la educación física. Hay factores para el éxito de los programas EFI, sin duda que sí, los apoyos adicionales, las actitudes positivas, los apoyos en general, las adaptaciones y las tutorías por pares. Dentro de los principales aspectos de las tareas de educación física que podrían ser modificados, uno tiene que, digamos, analizar la estructura de lo que va a realizar y se dará cuenta que, por ejemplo, ¿qué puede ser modificado? Los participantes o la organización del grupo, los patrones de movimiento o habilidades motrices, ¿cierto? La organización y táctica del juego o de la actividad, las reglas, el tiempo, y también el material, ¿no? Respecto al facilitador, manipulativo, potenciador y protector, ¿no? Todas estas categorías. Hay estrategias también, sin duda, que están relacionadas con la inclusión, con la generación de inclusión en la escuela. Y podríamos conversar primero sobre la sensibilización, la importancia de conversar estos temas de manera grupal, generar instancias de reflexión, tal como también ocurre con la concientización o concienciación, ¿no? Que son las campañas que se pueden hacer al respecto para conversar el tema, para hacerlo, digamos, para que la gente se inmiscuya en esta temática y para que tome conciencia, como dice la palabra, ¿no? También está la inclusión inversa, está el contacto, tipos de contacto, directo, indirecto y simulado, la simulación y la información visual o escrita, de audio, descripción táctil, que también va con las campañas de sensibilización y concientización de la mano. Procesos inclusivos según su funcionalidad, hay rangos de funcionalidad, digamos, lo pueden ver por colores, ¿no? El verde más claro habla que no hay dificultades, el verde un poco más oscuro, algunas dificultades, el amarillo muchas dificultades y el rojo no puede hacer la actividad, ¿no? Las actividades abiertas tienden a ser para, eh, digamos, para personas sin dificultades, ¿no? Que todos los participantes puedan participar sin mayores modificaciones. También está la actividad modificada, que es para aquellos que tengan algún tipo de dificultad, las modificaciones de la actividad para que todos puedan participar, se modifican, ¿no? Luego está la actividad paralela para quienes tienen muchas dificultades, que suele ser una actividad donde se agrupan por nivel de habilidad, ¿no? Y por último, donde no se puede hacer la actividad, está la actividad separada, ¿no? Que son actividades específicas no apropiadas para todos, dadas las condiciones, ¿no? Recomendaciones para el diseño de actividades también es muy importante. Creo que lo primero, sin duda, tiene que ver con un análisis de la actividad, o sea, primero por parte de los asistentes, por parte de los participantes y por parte de quien dirige la actividad. Luego está la planificación, que hay un diagnóstico, un objetivo, un desarrollo y se evalúan las posibles modificaciones y adaptaciones de la actividad. Y por último está la ejecución de la actividad, ¿no? Donde se evalúan los participantes, se pone en práctica la planificación que se hizo en el paso anterior y se realizan los ajustes necesarios según la experiencia, ¿no? Y los comentarios de los participantes en virtud de la actividad, ¿no? Y así un proceso de retroalimentación constante para las actividades que sigan a posteriori.
Para la evaluación vamos a hacer un par de recomendaciones. Lo principal es tener un informe del alumno o alumna, ¿cierto? El tipo de severidad o el tipo o la severidad de la discapacidad, la historia escolar, nivel de desarrollo, por ejemplo, madurativo contra cronológico, ¿no? Las dificultades para realizar gestos motores, percepción del entorno, aspectos cognitivos y o relaciones socioafectivas. Un tercer punto sería el nivel de condición física y actividad motriz, por ejemplo, la coordinación, la estabilidad. Cuarto punto, los apoyos de familia, compañeros, centro escolar u otras personas. Luego también las actitudes hacia la actividad física y la relación con los demás. Así también considerar los objetivos educativos anuales o de la etapa educativa como referencia, ¿no? Esto a través de evaluación clínica funcional, un cuestionario de preguntas para conocer los participantes, test específicos de condición física, gestos motores y actividades funcionales, cuestionarios de calidad de vida, estado emocional y actitudes hacia la propia actividad física. Para la planificación también se establece que puedan ocupar alguno de los modelos CEMAS TRE, ¿no? TRE, que finalmente abarcan espacio y tiempo para el desarrollo de la actividad, que abarcan materiales para el desarrollo de la actividad, recursos humanos con los que se cuentan para la hora de la planificación, la organización del grupo y la zona, zona geográfica y cultura, ¿no? Dada la longitud del país y la diversidad de cultura y de clima, ¿no? Para el tipo de planificación. Eh, para esto se recomienda, ¿no? Intentar no modificar la actividad original, hacer las modificaciones sin alterar el grupo del trabajo y, digamos, hay que modificar las reglas, desarrollar la actividad para el grupo en general y crear también que sean actividades inclusivas desde un principio, ¿no? Y quien le toque dirigir este tipo de actividades debe ser alguien que tenga mucha seguridad y que tenga altas habilidades de comunicación. Recomendaciones para la ejecución de, digamos, en general, esto es una propuesta del modelo de INEF. Primero se debe considerar las dificultades de transferencia, la planificación de la acción, resguardar la seguridad, la comunicación y la orientación, tomar los resguardos de tiempo de las actividades, buscar los materiales y espacios adecuados también. Cuando se habla, ¿no? de lo que estábamos comentando de manera anterior, hay una serie de pasos, ¿no? que sirven a la hora de poder planificar o poder sentarse a revisar la actividad a realizar, ¿no? El primero es identificar el objetivo de tarea, ¿no? Saber qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y también estimar los criterios de desempeño, ¿no? Esto, obviamente, aquí ustedes bien tienen una flechita y esto obviamente sirve como reglamentación a la hora de haber concluido la actividad. Detectar también las barreras y facilitadores y observar los errores en el desempeño para generar las adaptaciones necesarias, ¿no? Se relaciona con la CIF, la participación, por cierto, evaluaciones cualitativas, y el entorno, ¿no? A través de tareas, espacios, equipos, instrucciones y reglas, y también actividades y función relacionadas con la CIF, las evaluaciones cuantitativas, y también tiene que ver con detectar las barreras propias, ¿no? La cual te lleva a cualidades funcionales, ¿cierto? Fuerza, resistencia y cualidades psicológicas, ¿bien? Ahí están algunas de las referencias que también pueden consultar respecto a lo que hemos visto. Por último, las orientaciones metodológicas por origen de discapacidad. Está la discapacidad intelectual, ¿cierto? Esta la vamos a entender. Punto uno se va a hacer una abreviación respecto a esta definición, ¿cierto? Se le conoce como DI, y esta se caracteriza por presentar limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, en este caso el cociente intelectual, por ejemplo, y en la conducta adaptativa, además que debe ser una discapacidad que se debe diagnosticar antes de los 18 años. Perdón. Respecto a lo anterior, existen limitaciones en el desempeño físico, ¿cierto? En este colectivo es importante considerar tres esferas para poder trabajar de forma óptima el desempeño físico: la motora, la cognitiva y la socioafectiva. La primera, la motora, habla sobre las alteraciones de la mecánica corporal, el desarrollo psicomotor atrasado para la edad cronológica, ¿no? Problemas de coordinación, niveles generales de fitness más bajos, por ejemplo, fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio, velocidad en carrera y reacción, ¿no? La hipotonía e hiperlaxitud, ¿cierto? Y es muy importante considerar los problemas de inestabilidad atlantoaxial en vértebras C1, C2 en personas con síndrome de Down, por ejemplo.
En el segundo punto, que es la esfera cognitiva, la limitada capacidad de atención, concentración y memoria, las dificultades en la asimilación y percepción de la información que le rodea, especialmente los conceptos abstractos, ¿no? La abstracción, las dificultades en la resolución de problemas complejos y las limitaciones en el lenguaje. Y por último está la esfera socioafectiva, que sin duda requiere de una necesidad de supervisión y soporte, falta de iniciativa y autocontrol. Los problemas conductuales suelen ser el ejemplo clásico, problemas de ansiedad y estrés, como por ejemplo las limitadas habilidades para afrontar el fracaso, ¿no? Pobre autoestima y autoconcepto. Recomendaciones generales para el ODI, ¿no? Respecto al tema de la actividad física, utilizar representaciones visuales, pictogramas o ejemplificaciones en el momento de realizar la explicación del ejercicio, ¿no? Esto claramente debe estar considerado en la planificación de la actividad, como lo vimos en las diapositivas anteriores. También proponer actividades que favorezcan la autonomía, tener paciencia y ser muy honesto en la valoración de los éxitos, tener una pedagogía del éxito, estableciendo tareas que supongan retos asumibles, no infravalorar las potencialidades del alumnado, respetar las fases del desarrollo motor, atraer la atención sobre la acción motriz, reducir el número de decisiones y tácticas en las actividades y establecer límites de comportamientos estables, ¿no? Por último, simplificar las tareas en la medida de lo posible, favoreciendo la comprensión de las mismas. Eh, Siguiendo la misma línea de lo anterior, es recomendable utilizar periodos de aprendizaje cortos, facilitar mayores tiempos de respuesta, utilizar sistemas de puntuación sencillos, modificar tareas ante situaciones de baja motivación, mantener un ritual o modelo de las sesiones, ¿cierto? Para generar algún tipo de costumbre u hábito, utilizar refuerzos, en este caso colores, sonido, material, valerse de esos elementos, eliminar fuentes de distracción del entorno, utilizar espacios definidos con delimitaciones flexibles y poner un mayor énfasis en la cooperación e interacción social que en el rendimiento individual. Vamos por la discapacidad física de F, ¿no? Este es el nombre que recibe, y se va a entender como aquel tipo de limitación generada por problemas en las funciones corporales, que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales o estructuras corporales, ¿no? De las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, extremidades y componentes que provocan en general una disminución o falta total de movimiento. Diagnóstico al respecto, bueno, problemas de las funciones corporales relacionadas con la función neuromuscular y otras relacionadas con el movimiento, ¿no? Por ejemplo, parálisis cerebral, daño cerebral adquirido, esclerosis múltiple, lesión medular, espina bífida, distrofias musculares, como por ejemplo la Duquesne-Becker, la Charcot-Marie-Tooth, etc. ¿Bien? Problemas de las estructuras corporales, amputaciones, amelias y melomelias, artrotriposis, perdón, poliomielitis, bajas estaturas, acortamiento de extremidades, entre otras. Limitaciones principales que tienen que ver con el desempeño físico, orientado al DF, ¿no? Problemas de coordinación intra e intersegmentaria para la realización de actividades motrices, habilidades motrices, perdón, básicas como correr, saltar o manipular objetos. También están los problemas de fuerza, estabilidad o mantenimiento de la postura, los limitados o nulos rangos de movimiento y limitaciones a la respuesta fisiológica, como por ejemplo una respuesta cardiorrespiratoria. Recomendaciones generales para la discapacidad física: claramente promover y estimular la ambulación en caso de que se disponga de ella, ¿no? Si la persona tiene problemas para mantener una posición en bipedestación, un periodo prolongado de tiempo, ¿no? De pie, por cierto, deberemos cambiar actividades que se hagan sentado, tendido, prono, supino. Evitar actividades que pueden provocar desequilibrios o una excesiva carga mecánica en personas con apoyos unipodales o en mi cuerpo afectado. Evitar riesgos de choque, fricciones, presiones y golpes en las partes corporales afectadas. Por ejemplo, una posible hipersensibilidad en zonas de amputación. También hay que procurar que la estabilidad en la silla de ruedas con los anclajes dorsolumbares pélvicos, femorales y tibiales podales, así como también evitar largos periodos sentados para, ¿no es cierto?, tratar de paliar la aparición de úlceras por presión o por roce continuado. También evitar ruidos inesperados, ya que pueden provocar espasmos musculares en los casos de la parálisis cerebral, así como sensaciones bruscas, ¿no? Cambio de temperatura ambiental o en el agua, también como situaciones que puedan provocar ansiedad o excitación. Evitar el cansancio, ¿no? En algunas patologías, principalmente las distrofias musculares, ya que esto puede conllevar a la frustración de la persona, ¿no? Hay que permitir tiempo de descanso o situaciones en el deporte de equipo. Sin duda permitir tiempo de descanso, como mencionamos anteriormente, para la relajación de la musculatura,
o también introducción de ejercicios de flexibilidad, sobre todo en aquellas discapacidades con espasticidad muscular, como por ejemplo la parálisis, digamos, ¿no? Prestar atención al uso de maquinaria o elementos que requieran de simetría corporal cuando hay algún problema de asimetría. Y también mantener, retardar o mejorar la pérdida de fuerza muscular, estamos pensando en las enfermedades neuromusculares, ¿no? Tener presente que una musculatura débil o un limitado rango de movimiento puede ser la consecuencia de numerosas contracturas, con la consecuente limitación en la capacidad de movimiento. Respecto a la discapacidad sensorial auditiva, ya como habíamos comentado al principio, ¿cierto? Es el déficit parcial total de la función o estructura de la vista. La discapacidad se diagnostica en función del campo visual, que habíamos entendido como el área visible entre el eje vertical y horizontal del ojo, como se ve en punto fijo, y la agudez, ¿no? El 80% de la información necesaria para nuestra vida cotidiana implica el órgano de los ojos, ¿no? La visión. Esto supone que la mayoría de las habilidades que poseemos, de los conocimientos que adquirimos y las actividades que desarrollamos las aprendemos o ejecutamos basándonos en información visual. En este caso, la discapacidad auditiva, ¿no? Puede ser hipoacusia o sordera, dependiendo si es parcial o total, eh, se diagnostica en función del número de decibelios que la persona puede oír en cada oído. Limitación en el desempeño físico, por cierto, problemas de coordinación intra e intersegmentaria, problemas de equilibrio, problemas de orientación espacio-tiempo, problemas de esquema corporal y lateralidad, problemas de desarrollo motor más lento, ¿no? Especialmente en personas con ceguera y sorderas completas, ¿no? En general, recomendaciones, como siempre, espacio de trabajo con elementos contrastados, poco ruido, espacios luminosos que no causen deslumbramientos y que, digamos, no dificulten la visión. Materiales de apoyo, en este caso bastones, perrodillas, gafas, audífonos o implantes cocleares, ¿no? Materiales con pesos, tamaños, formas o sonidos que faciliten el trabajo, apoyo interpares, organización de grupos y apoyos de guías. En general, vamos a dar unas recomendaciones generales, no para la discapacidad auditiva. Llamar la atención del estudiante antes de hablar al grupo o a él, ¿no? Ubicarse delante del estudiante, el alumno con discapacidad, realizando movimientos de labios y expresiones faciales visibles. Atenuar y evitar ruidos de fondo, tratar de dar explicaciones cortas y sencillas, prever el nuevo vocabulario, no gritar usando un ritmo y entonación normal, no hablar mientras se escribe en la pizarra o se toman notas, completar la explicación oral con elementos visuales o kinésicos también, ejemplificar la actividad que se explica, evitar los focos de luz directos y la secuenciación clara de contenidos, se entienda, ¿no? Se recomienda también utilizar tarjetas o carteles para la comprensión de los ejercicios nuevos, hacer uso de señales, códigos visuales al inicio y al fin de la actividad, también así como en los cambios o cuando se introducen variantes. Asegurar el conocimiento de las normas, ¿cierto? En este caso para los juegos en equipo. Usar marcadores en actividades con puntuación y prestar atención al uso de ayuda protésica. Eh, También podemos conversar, ¿no?, sobre otras recomendaciones, siguiendo la misma línea, ofrecer en las actividades variedad de experiencias y ganas sensoriales, tratar de conseguir los objetivos similares al resto del alumnado, porque, esto es importante, aunque debemos prestar especial atención a la pérdida del miedo al espacio, mediante un reconocimiento previo del área donde desarrollemos la actividad. También se recomienda favorecer la orientación espacial. Esto quiere decir ayudando a interpretar y potenciar el resto visual, potenciando la percepción auditiva del movimiento y determinando el campo visual, más bien por qué zona del ojo ven, primero eso, ese análisis, y la agudeza visual, quiere decir hasta dónde ven, y la sensibilidad cromática y contraste, esto quiere decir cómo ven, ¿bien? La mayor cantidad de estímulos auditivos, sinestésicos y táctiles, con el fin de incentivar la exploración táctil de los objetos, y contextualizar y detallar al máximo las actividades, documentando la autonomía, por cierto, dando apoyo a las demostraciones, ocupando un lenguaje descriptivo, claro, que no dé pie a dobles interpretaciones, e informando de la manera específica a lo general con un método inductivo. Y por cierto también manteniendo siempre enfrente que la dignidad de las personas está primero. Eh, También se recomienda usar un feedback adecuado, comprobando que si hay, digamos, comprobando el canal de comunicación, si es que se reciben los mensajes bien,
e informando constantemente sobre el reforzamiento después de la actividad, ¿no? Hay que potenciar este contraste de las líneas de demarcación del terreno. A la hora de interactuar y gestionar el grupo, llamar por su nombre e iniciar el mensaje acercándonos, usar un tono de voz adecuado y un lenguaje natural, no incomodarse por frases como mira o viste, ¿no? Que son cosas que uno tiene, digamos, más bien internalizadas en el lenguaje cotidiano, ¿no? Hay que tratar de tener una ubicación estable en el espacio, tratando de evitar, ¿no?, contraluces y permaneciendo dentro del campo visual. También primar los aspectos de seguridad, ubicando el material de la misma manera, ¿no?, evitando objetos dispersos, acolchando, protegiendo obstáculos, uso de superficies no deslizantes o manteniendo puertas y ventanas cerradas. Y sobre el material, algunas recomendaciones, ¿no? Que sea contrastado y de mayor tamaño, ¿no? Adherir nieves acústicas al material móvil o utilizar materiales blandos cuando sea posible. Para la discapacidad psicosocial, vamos a hablar que, primero, una positiva salud mental hace referencia al completo bienestar físico, mental y social, por lo que las personas que tienen una discapacidad psicosocial son aquellas que reciben un diagnóstico de trastorno mental y o han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación y la exclusión social. Bien, algunas condiciones, primero trastornos psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia y trastornos de la personalidad. Hay trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia nerviosa, en este caso también la vigorexia, trastorno del ánimo, la depresión, el trastorno bipolar y trastorno de la ansiedad, los TOC, los trastornos obsesivo-compulsivos y el estrés postraumático. Las limitaciones de este tipo de discapacidad presentan limitaciones en el desempeño físico. Por ejemplo, presentan altas comorbilidades que deben ser consideradas: síndrome metabólico, problemas cardiovasculares, sobrepeso, dolor, así como numerosas barreras para la práctica de actividad física y o deporte. Los niveles de fitness suelen ser más bajos, ¿no? Fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio, y los problemas de coordinación, en muchos casos que están, digamos, intervenidos no por la medicación, en este caso antipsicóticos, antidepresivos, hay baja motivación y actitudes no favorables hacia la actividad física. Se debe considerar también los efectos de la medicación, como, por ejemplo, la somnolencia, la alteración de la capacidad de comprensión, la alteración de los movimientos motores, la rigidez muscular, algunos temblores, ataxia, pérdida o alteración sensorial, dolor de cabeza, vómitos, presión arterial, cambio de humor y alteraciones en la frecuencia cardíaca. Consideraciones para trabajar con el colectivo: siempre trabajar de forma holística, considerando la esfera motriz, cognitiva y psicológica, la seguridad fundamental para la adherencia en los programas, potenciar competencias psicológicas de control, autonomía y autoeficacia, y favorecer también la práctica colaborativa con otros usuarios para fomentar las relaciones sociales positivas. ¿Bien? También experiencias positivas basadas en este feeling del éxito y también potenciar competencias y habilidades relacionadas con actividad física, autoestima, empoderamiento, imagen corporal y habilidades sociales. Y aquí está la referencia que pueden encontrar para esta parte del módulo. Espero, amigos y amigas, que este módulo haya sido provechoso para ustedes y estaremos viéndonos probablemente en algún otro módulo conversando sobre todos estos temas que nos empecen en este gran proyecto Trampoline Project. Que estén muy bien. Muchas gracias por la atención.